¿Por qué te opone a los dictámenes de las asociaciones de ginecología del mundo entero? A nuestros ginecólogos que trabajan mucho con las manos, y planteas que no se debe aceptar la interrupción del embarazo cuando la madre está en peligro. Esa es mi primera pregunta. Algo anda mal. Bien pensado, Woody. Yo voy a ir a esa pregunta. Lo que lamento es que usted que no haya tenido la deferencia de pedirle perdón al público por haber dicho esa mentira. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Mira, yo te pido Lamento perdón si tú me aceptas que no viniste. Pero ¿cómo puedo venir yo si no me han invitado? Podría ser el fin del hombre. Y hoy el programa comienza a las 10:30. Hoy yo tengo un programa, Carlos Veloz. Tenemos que comenzar a las 10. Porque desde la radio me convocaron a venir aquí a las 10. No, en todos los medios, en los Twitter y todo, dice que el recetario comienza a las 10:30. Oiga, pero yo no estoy siguiendo su cuenta de Twitter para ver a qué hora tengo que venir al programa. A ver, ¿qué pasó? Pero sí. yo no soy un adicto a su tweet. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Pero déjame decirte algo. Déjame decirte algo. ¿Cómo tú quieres amarrarle las manos a los médicos con el hecho de impedir la tercera causal, que es la muerte materna? Tienes 10 minutos esquivando la pregunta. Primero que nada, usted se equivoca terriblemente. Se nota que no ha leído la ley, porque el peligro de muerte de la madre no es la tercera causal, es la número 1. Maravillosa jugada. Se nota que no ha leído la ley. Soy médico. Entonces usted quiere debatir una ley que no ha leído. No, yo quiero debatir contigo la razón por la cual tú impides que los ginecólogos puedan ejercer la ciencia. Iniciamos esto pidiendo no interrumpir y yo con mucho gusto le puedo desarrollar la respuesta si usted no grita sobre mi palabra, porque ahí yo puedo entonces explayar. Gritar no. Bueno, no fue la palabra. El nivel de la voz, digamos que se va aumentando en su caso y eso yo creo que se llama grito. Somos caribeños. Bueno, muy bien. ¿Puedo entonces hablar? Sí, claro. ¿Me da espacio? Sí, señor. Muchas gracias. Mire. Primero que nada, no es la tercera causal, es la primera. Segundo, el peligro de vida de la madre ya está solucionado en el artículo 110 del Código Penal que se está tratando en este momento. ¿Usted conoce ese artículo? Yo no soy abogado. ¡Qué buen servicio! ¿Cómo vas a resolver el problema? Pero si yo le estoy planteando el tema que usted me está preguntando, ¿por qué le estoy diciendo esto? Tú me Porque dijiste que te dejara desarrollar, entonces no me preguntes. No me dejas, es que... Eres que tú que no estás. No me dejas desarrollar. Y tú me acabas de hacer una pregunta. Se va a poner interesante. El público se da cuenta que si no conoces, primero que nada, las causales. Segundo, el Código Penal que en tu país se está tratando ahora, en el artículo 110 de tu país, que evidentemente tampoco lo conoces, si no la pregunta no sería esta, el artículo 110 exime de responsabilidad penal a los médicos que produjeran un aborto en consecuencia del doble efecto. Pero existe ahora mismo. Ningún provida está en contra de ese artículo. Esto no era parte del trato. Porque si se hacen las cosas como van, los médicos vamos a tener las manos atadas frente a la primera causal, no la tercera. Otra mentira más. Como yo te había dicho. Otra mentira más. ¿Cuál es la mentira? La mentira es que fuera de las causales, por más que no se aprueben las tres causales, ya existe artículo 110 del Código Penal que se está votando, que por consecuencia del doble efecto no queda penalizado un médico que produjere un aborto intentando salvar las dos vidas. Perfecto. Si se intentan salvar las dos vidas agotando los medios tecnológicos y médicos y el niño en gestación muriere, ese médico no tiene ninguna penalidad. Eso ya está, y eso no son las tres causales. Pero perfecto, entonces. Perfecto. No hay nada que discutir. Debiste apuntar a la cabeza. Que antes la izquierda la utilizaba casi de manera monopólica en el terreno de las relaciones económicas. Es decir, el rico es el opresor, el pobre es el oprimido, el burgués es el opresor, el obrero es el oprimido. Eso, después de la Guerra Fría, pierde mucho valor político y lo llevan a otro tipo de relaciones sociales y condiciones propias de la existencia humana. Ejemplos. En términos de sexo, la mujer es la oprimida, el hombre es el opresor y el sistema de opresión se llama patriarcado. ¡Cielos, qué macizo! Perdón, ahí tengo que poner un punto, porque es evidente. ¿En qué se refiere a eso? Eso no es solo una mirada cultural. Si uno mira estadísticamente los salarios de las mujeres en relación a la misma prestación o el ingreso de las mujeres a puestos más altos de liderazgo en cualquier empresa privada, en un organismo público, en cualquier lado, en un club, digamos, podemos dar un millón de ejemplos, incluidos, por supuesto, lo que tiene que ver con la violencia de género. Si uno pone la estadística de violencia de género, la desigualdad es muy
evidente, digamos, también es producto de una realidad, no solo de, digamos, de un discurso, me parece. Este será el fin de Wakanda. ¿Y qué pasa si mirás en la base de la pirámide y no en la cúspide? Es que eso es la base de la pirámide. No. Cuando uno mira la mayoría, es la base de la pirámide. No, cuando mirás la mayoría no es la base. En la base de la pirámide vas a encontrar que los peores trabajos, los trabajos más antihigiénicos, más peligrosos, más vinculados con enfermedades laborales, no los ejercen las mujeres, los ejercen los hombres. Si vos mirás incluso cuántas vas a mujeres encontrar son enfermeras, digamos, ¿cuántos hombres son enfermeros en el sistema público de salud, por ejemplo? ¿Cuántas personas son docentes en el sistema público argentino? Que para mí no son trabajos muy dignos, lo que digo es... Sí. ¿Y cuántas mujeres están subidas en un carro de la basura a la madrugada por las calles de la ciudad de Buenos Aires? Que cada trabajo tiene también, si vos mirás... No, es que si vos comparás ese trabajo con la de enfermera o la de docente, créeme que es mucho peor estar recorriendo las calles. O sea, no podemos ver la realidad así. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Y escrita habla de cumplir con lo que establece nuestra Constitución y habla de igualdad entre hombres y mujeres. Cuando usted fue a la universidad, ¿qué le plantearon? ¿No discutir los temas para llegar a un acuerdo o establecerse concepciones previas y no hablar del todo? A mí me gusta discutir los temas, por eso justamente estoy aquí. Que ustedes no están sufriendo en verdad violencia de género. Usted lo que sufre es violencia del hombre contra la mujer, que no es exactamente lo mismo que la violencia de género. ¿Eso por qué? Porque esa es su interpretación de no, lo que eso significa. porque eso es lo que según la ONU significa violencia de género. O sea, violencia aquí no tenemos género, feminicidios. No. Aquí no tenemos feminicidios. No tenemos 45 mujeres muertas al día de hoy. Defina qué es el feminicidio, por favor. No, defíname usted. Pero si usted afirma que hay feminicidio... El hombre que mata a una mujer. Pero no es solamente eso. Feminicidio es el hombre que mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Violencia de género es aquella violencia contra una persona en virtud de las condiciones de género de esa persona. Sí. Yo no veo ningún hombre que esté saliendo por este país a matar a las mujeres porque son mujeres, como si se trataran de nazis que van a buscar a judíos por las calles. Pero, bueno... Hiciste lo correcto. Te voy a decir quién está diciendo, por ejemplo, eso. ¿En tu país no es un asunto el racismo? No. ¿No hay racismo en Argentina? No, en absoluto. Agustín Laje nos viene a decir aquí que en Argentina no hay racismo. No, no existe el racismo en Argentina. Es una aseveración temeraria, ¿eh? Algo anda mal. Bien pensado, Woody. Depende de cuáles sean tus datos. Pero hay muchos datos. ¿Cómo cuál? Pues hay que ver... Yo creo que hay que salir a la calle en Argentina y verlo. Bueno, no, eso no es un dato. Eso es que yo salí a la calle y percibí. No, hay encuestas sobre discriminación hechas en todos los países. ¿Pero cuál? De la región. Dígame una fuente. Donde, bueno, te la voy a pasar la fuente, vamos a buscarla, pero... Oye, despacio, cerebrito. Aseverar que en una sociedad como la Argentina no hay racismo... El problema no es aseverar... irresponsable. No, lo irresponsable es aseverar que hay una fuente y no conocer cuáles son las fuentes que usted dice que hay. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Parece? Dale. Creo que has confundido muchos conceptos, en verdad, porque vos has desplegado una acepción metafísica de lo que es el género, hablando de género y especie. Que es parte de la metafísica antigua griega, de hecho. Eso no es cierto. Lo acabas de hacer. No. Lo que habla de la ideología de género no es de la diferencia entre género y especie, sino que lo que habla es... el género y especie no tienen diferencia, forman parte de una categoría distinta. Concepto y José, tú digamos, no has hablado del género como variable sociológica que refiere a los roles socialmente construidos vinculados a la sexualidad. Vos has hablado de la especie humana y has diferenciado género y especie, que son categorías de la metafísica aristotélica. No es de la metafísica, perdón, es que no puedo porque es que lo que ocurre es que nosotros tenemos que partir de la construcción que hizo Limeo de la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Son los diferentes reinos de la vida. Por eso eso es metafísica. Al reino no eso es metafísica. No, eso no es metafísica. Estamos por un filósofo. Escúchame. Es una metafísica. Escúchame. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Derivamos del mono. Es que ese no es el tema del debate hasta donde yo sé. ¿Y cómo yo puedo explicar la violencia contra la mujer si no parto de ese estado prehumano? De que venimos del mono. Sí. Esa es su forma de explicar la violencia contra la mujer. ¡Claro!
¿Qué rayos es eso? Libertad. Respecto de Ayn Rand, que yo sé que Gloria es más bien randiana. Bueno, Ayn Rand, toda su ética la estructura en función del principio de no agresión. Esto está clarísimo, por ejemplo, en el capítulo 1 de La virtud del egoísmo, titulado La ética objetivista, donde dice puntualmente lo siguiente. Dice, el principio político básico de la ética objetivista es: ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro. Es decir, acá tenemos el principio de no agresión claramente establecido, lo cual nos permite elaborar un segundo silogismo que depende del primero. Ese segundo silogismo va a tener su premisa mayor, ¿sí?, la conclusión del primer silogismo. Esa premisa mayor dice lo siguiente: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Premisa menor: un feto humano es un ser humano inocente, por lo tanto, conclusión: matar un feto humano violenta el principio de no agresión. ¿A qué quiero ir con todo esto? Quiero ir a que la pregunta por la despenalización del aborto y si los libertarios pueden o no estar a favor de ella depende de una pregunta previa, que es cuándo empieza a existir ese ser humano al cual hay que proteger de la agresión de los demás. Es decir, si vamos a hablar del principio de no agresión como estructurante axiológico de la filosofía ética y política del libertarismo, necesitamos especificar en qué momento empieza a existir ese ser humano inocente al cual se refieren. Yo voy a intentar mostrarlo y defender la idea de que empieza desde la fecundación con arreglo a la biología, a la genética, a la metafísica, y al final voy a hablar un poquito también de biopolítica. Empiezo por la biología. Voy a usar de la biología la teoría celular. Tiene dos postulados fundamentales la teoría celular. Por un lado, la mínima unidad de vida es una célula. Segundo postulado fundamental: toda célula proviene de otra célula de la misma especie. Por lo tanto, si esto es así conforme la teoría celular, la primera célula embrionaria está viva y es parte de la especie humana. ¿Por qué está viva? Porque se desarrolla, se multiplica, se divide, ¿sí? ¿Por qué es parte de la especie humana? Porque proviene del hecho de la singamia, o sea, de la fusión de los núcleos de los gametos. Y no solo está viva y es parte de la especie humana, sino que además es totipotente, algo que explicaré brevemente en un ratito nada más. A su vez, gracias a la genética, por otro lado, sabemos que desde el momento cero, el embrión posee normalmente un cariotipo de 46 cromosomas completo que reafirma su pertenencia a nuestra especie. En estos 46 cromosomas completos ya podemos encontrar, por lo tanto, todos los genes de este individuo. Ahora bien, como dije antes, estas primeras células son células madres totipotentes, o sea, que son capaces de formar un individuo completo. Yo la he leído a Gloria tratando de comparar los espermatozoides, o sea, los gametos, con la célula madre totipotente, y esto es un error biológico garrafal. La célula madre totipotente es, como su nombre lo indica, totipotente. Un gameto es una célula muy especializada. La célula madre totipotente tiene la posibilidad de crear un individuo ella misma, ¿sí? Empezar con esa creación, algo que, insisto, empieza del momento cero. Entonces, la información genómica, además de este nuevo individuo, es diferente a la que presentan los cromosomas de sus progenitores. Y sus cromosomas son de un individuo humano que además ya podemos saber que es extremadamente joven si se miden, por ejemplo, que los telómeros de su ADN son muy largos, lo cual indica que es muy joven. Lo que nos individúa, en efecto, conforme la ciencia más moderna, es nuestra información genética. No hay fundamento entonces para decir que la condición de ser humano se adquiere gradualmente, porque desde el momento cero la pertenencia humana a la especie ya está presente biológica y genéticamente. Y esto, trasladado al lenguaje de la metafísica, podría llevarnos a afirmar lo siguiente: que el desarrollo de una potencia presupone la esencia de la cual se desarrolla. Es decir, que eso que se desarrolla como ser humano, si se desarrolla como ser humano desde el momento uno, tiene que tener entonces la esencia de ese ser humano. En acto primero, a ver, sus potencias de ser humano ya están en acto primero, como lo explicó muy bien Zanotti y otros filósofos que han seguido la tradición aristotélica, que es la misma que han seguido Ayn Rand, ¿sí? Entonces, como lo explicó además el padre de la genética moderna, Lejeune, si la vida no comienza con la fecundación, entonces no comienza nunca. Ahora, en último lugar, en mis últimos 30 segundos, quiero dejar asentado la cuestión de la biopolítica. Entiendo que Gloria Álvarez es politóloga también, entonces supongo yo que debe manejar el paradigma de la biopolítica, porque con arreglo al paradigma de la biopolítica podemos comprender a su vez que el aborto, ya sea despenalizado o legalizado, siempre es una política estatal.
siempre está detrás una política de control demográfico tal como la empiria histórica del siglo XX y del siglo XXI ha mostrado. Los ejemplos sobran. Informe Kissinger del 74, informe Rockefeller para el gobierno de Estados Unidos en el 72, el crecimiento del presupuesto para el control de la población en el resto del mundo durante la época de Lyndon Johnson. Por ejemplo, la conferencia de la ONU del 94 en el Cairo sobre la población y el desarrollo, etcétera, etcétera. Así que si Gloria quiere responder esto, va a tener que negar mis dos silogismos, mi información biológica, genética y biopolítica. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? No son personas, exacto, son ideas. Exacto, son y aquí ideas. lo que hay son ideas. No pueden existir ideas sin personas que las... No, colectivista sos tú, que querés que el Estado meta a las mujeres en la cárcel y sabiendo que el Estado no... Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Señalando esto de... No, es que, a ver, mire. Y que me dijeras, oye, mira, aquí traigo tantos niños han sido afectados, tantos niños en Estados Unidos les inyectaron esto que dices. Se lo cito. Un daño irreversible, una investigación que acaba de salir hace un año en Estados Unidos. ¿Y con qué fin además? Un daño irreversible. Porque eso que estamos hablando es un tema de lesa humanidad, ¿no? Exactamente, por eso hay que denunciarlos. Y usted cuando lo encuentre, lo desafío a que lo ponga en su programa. Eso tuvo que doler. Ya que le interesan las fuentes, yo lo desafío a que usted ponga en su programa las fotos de los niños mutilados por las intervenciones quirúrgicas que se les está haciendo en los Estados Unidos. Lo desafío a que se lo ponga al público y que el público se lo reclame. Porque si usted verdaderamente tiene interés en las fuentes y lo que yo estoy diciendo, usted va a ponerlo en la pantalla. Yo tengo interés en las fuentes, Agustín. ¿Perdón? Sí tengo interés en las fuentes, pero entonces, las fuentes que cruzas como periodista. Sí. Yo soy periodista, Agustín. Yo no soy ideólogo, perdóname. Nos vamos a entender muy bien. Yo pregunto. Y si preguntar genera esta polémica, es interesante, que la gente lo escuche. Por supuesto que es interesante. El problema es que usted me está demandando fuentes y desde que empezamos a hablar yo le estoy dando las fuentes. De todo lo que estoy diciendo yo le estoy dando fuentes. Por ejemplo, es que a ver, si no vamos a ofendernos. No vamos a ofendernos entre nosotros, pero usted me saca el tema de la dictadura porque piensa que me va a incomodar. Por eso usted lo hace. El público no es tonto. El público sabe que usted... Yo te pregunto lo de la dictadura, Agustín, porque tú eres de Argentina. Claro. Sí, una dictadura que pasó en el 76, yo soy del 89. Pero yo no tengo problema en contestarle lo que usted quiera. Por lo tanto, yo se lo contesto. En el año 85, la justicia en un gobierno democrático del señor Alfonsín, en el marco de la causa 13, dijo que en la Argentina hubo una situación de guerra interna. Usted lee eso que ha encontrado recién en internet, pues piensa que me va a incomodar. Y no me incomoda en absoluto. No te quiero incomodar. Quiero que contrastemos ideas. Por eso, de eso se con trata fuentes, el periodismo. con fuentes, claro. Ese es el periodismo. ¿Sí sabías que ese es el periodismo? Segunda fuente. Usted no aprende, ¿verdad? Sí, sé que eso es el periodismo. El problema es que acá ha habido fuentes, y su contraste han sido palabras en el aire. No me ha dado una sola fuente para contrastar las mías. ¿Qué fuente tiene usted, por ejemplo, sobre lo de los niños que pone en cuestión de que sea cierto o no que yo acabo de decir? No, porque no lo he visto. A mí no me lo has presentado. Claro, ok. Yo ahora voy a hacer que mi equipo le mande todas las fotos de esos niños para que usted las Pero no me mandes las fotos. Mándame las denuncias. El libro mándame ahí está. La estructura de investigación. Un daño irreversible. Busca el libro de hace un año. Un año. Un daño irreversible. Okay. Un daño irreversible. ¿Es de tu autoría? No, no es de mi autoría. Es de una investigación que se hizo en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué hablar tanto este discurso antiderecho, de antifeminismo, y no hablar de los feminicidios? Cuando hay estudios científicos, ustedes dicen que no hay un criterio científico, pero hay diferentes estudios, aquí mismo lo hemos analizado en Sol de los Sábados, que hablan como el género es una condición que determina desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué centrarse tanto en criticar el feminismo, que es una ideología, como hay muchísimas otras? Te lo voy a contestar con muchísimo gusto. Gracias. Te lo voy a contestar con mucho gusto. Gracias. Primero que nada, esto es una entrevista que dura, ¿cuánto? 10, 15 minutos. Yo te comenté que mis conferencias duran 2 horas y ahí es donde yo explico las diferencias. Las diferencias entre los distintos feminismos. De hecho, mi libro arranca
arranca en el capítulo número 2 haciendo lo que son las diferencias entre el feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, la teoría queer, el posfeminismo, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Entonces sí, hay mucho feminismo. Evidentemente. Agárrate de ahí. Y los 112 géneros, agárrate de ahí. Y más también porque ahora ha surgido el feminismo especista que reivindica a las vacas como mujeres. Hasta hace 30 años las mujeres no podíamos ser objeto de financiamiento en ningún banco si no era avaladas por un hombre. Completamente injusto. Hasta hace algunos años. Pero usted decía, y lo digo porque al principio de la conversación y de las preguntas, yo le decía a usted cómo las hembras debemos comportarnos en sociedad y usted me decía, bueno, según lo que establezca la ley. Y las leyes de ese momento establecían eso. Y si no se dan los movimientos feministas en República Dominicana de manera particular, para no hacerlo de manera global, nosotros no tuviéramos esos derechos. Y quizás yo no estuviera aquí sentada en un micrófono hablando tampoco, ni fuera diputada de la República Dominicana, porque tampoco teníamos hasta hace muy poco tiempo derecho a elegir y a ser elegidas. Y ese movimiento feminista ha ayudado a que esas reivindicaciones se hayan hecho. Pero usted habla de ellos de manera peyorativa. Y cuando nosotras comenzamos a luchar por derechos de igualdad, para que fueran reconocidos, la sociedad no nos los daba en lo absoluto. Ahora lo tenemos limitado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo denigrar a un movimiento que ha logrado esa igualdad en la que usted dice creer que la ley no garantizaba y que hasta el momento en la práctica todavía no lo hace? Porque yo se lo dije anteriormente cuando le dije debe hacer lo que la ley, no debe hacer lo que la ley no permite hacer en el marco de la igualdad ante la ley. Yo ya se lo dije pero la ley anteriormente. No lo prohibía. La ley pero, no lo prohibía. Pero estábamos hablando de hoy. No me haga una falacia temporal y me lleve a 80 años atrás, porque recién hablamos hoy. Ahora quiero hablar hace 80 años, lo vamos a hablar. Hace 80 años lo que ustedes tuvieron fue lo que se llamó feminismo de primera ola. Tampoco. De primera ola. El feminismo de primera ola yo lo reivindico en tanto que su reivindicación fue la igualdad ante la ley, cosa que yo como liberal reivindico. Lo que no reivindico es el feminismo actual, que no tiene nada que ver con una reivindicación de igualdad ante la ley. No, de hecho, lo que se pide es una reivindicación de igualdad de género, que es otra cosa distinta. Esta cosa es real, hijo. Eso ya no hay discusión en el mundo científico sobre en qué momento empieza la vida humana. Hay discusión sobre eso, ¿no? A ver, ¿cuál es esa discusión? Hay personas que plantean las 12 semanas del embarazo, cómo se conforma el cuerpo completo. Hay diferentes, o sea, sí. No es una verdad absoluta científicamente. Usted tiene su idea, la cual se acoge y se respeta, pero no es una verdad absoluta. Eso no es cierto. La vida humana empieza desde la concepción. Lo que se discute es desde qué momento es persona, que es otra cosa. El concepto persona es un concepto filosófico. El concepto científico es el de ser humano. Desde el momento de la concepción se da el proceso de la singamia que fusiona los núcleos de los gametos femenino y masculino y genera por primera vez un individuo genéticamente independiente que ya está vivo porque se está multiplicando, es lo que llamamos la célula totipotente, distinta de la célula altamente especializada que son los gametos, y ese individuo empieza un desarrollo ya codificado previamente en esa primera célula totipotente que aparece allí. De esto no hay ninguna discusión. El arranque de la vida humana empieza en la concepción y no hay ninguna discusión. No puedo argumentar nada ante esa lógica.